Mi nombre es Estela Maris Carmona y hoy les hablaré acerca de cultura ciudadana. Antes de profundizar en el tema de lo que significa tener una cultura ciudadana, es importante entender cómo funcionan los derechos humanos y los derechos fundamentales, ya que es a partir de estos que se rigen todas las demás leyes. Los derechos humanos son entendidos como aquellos derechos que son inherentes al ser humano. Todos estamos sujetos a ellos sin discriminación alguna. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad. Nadie podrá ser sometido a la esclavitud ni a torturas. Cualquier persona puede ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Los derechos humanos no se ven sujetos al tiempo, no son transferibles ni revocables. Existen para garantizar la vida, y no referida desde la mera acción de respirar, sino al vivir con dignidad. Existen diferentes mecanismos para la protección de los derechos humanos, que van desde el Estado hasta las entidades internacionales. Al tratarse de un tema que tiene un carácter de universalidad, cualquier persona puede apelar en caso de sentir que algo de sus derechos fue violado, y estas entidades se verán en la obligación de tomar medidas al respecto. En el interior de un Estado se establece una serie de derechos fundamentales que existen con el fin de hacer posible el cumplimiento de los derechos humanos. En nuestra Constitución, los derechos fundamentales se dan a partir del título 2, en donde se comienza con el artículo 11, dando garantía al derecho a la vida y prohibiendo la pena de muerte. Todos los derechos fundamentales velan por la dignidad dentro del Estado y la sociedad. El derecho a la libertad, la igualdad, a tener un nombre, a la privacidad, a la educación, la salud, el trabajo, la libertad de pensamiento, son tan solo algunos de ellos. Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, surgen después de la Primera Guerra Mundial, en los inicios del siglo XX, como garantía del ejercicio pleno de los derechos de primera generación, que se encargan de los derechos civiles, políticos, de libre circulación, acceso a la propiedad, expresión, participación política, entre otros. Gracias a los estatutos, se pueden garantizar a los ciudadanos una economía estable, un acceso a la educación gratuita, posibilidades de culturalización, con la finalidad primordial de enlazar un desarrollo personal completo y a posteriori, con un mayor desarrollo social y comunitario. Ahora, ¿cómo se relacionan estos conceptos con el término de cultura ciudadana? Según la Alcaldía de Bogotá, de 1995, cultura ciudadana se define como el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. La cultura ciudadana busca regular los comportamientos de una sociedad, visionando siempre el bienestar del individuo y del colectivo. Las acciones que se implementan sirven para evitar problemas entre iguales. Por ejemplo, motivar al diálogo en las discusiones, buscando evitar encuentros violentos, no conducir en estado de embriaguez, ser solidario con los demás en caso de haber una emergencia o en caso de que éste necesite una mano, respetar las filas, entre otras reglas de comportamiento básico que incluso en muchos casos van sujetas al sentido común. En apariencia, cumplir con una buena cultura ciudadana no es tan complicado. Entonces surge la pregunta, ¿por qué en muchas ocasiones esto no se cumple? Son muchos los factores que influyen. Por ejemplo, Bauman habla de una modernidad líquida, caracterizada por no tener valores sólidos a causa de los rápidos cambios que han surgido en estos últimos años, impidiendo que las personas creen vínculos sólidos. Guber Roman menciona la necesidad mimética de las sociedades por conseguir una imitación perfecta de los ideales vendidos por las realidades virtuales. Pero no todo tiene que ser por culpa de la acelerada creciente mediática. Parte también surge como reacción a nuestra historia. Colombia ha tenido más de 50 años de guerra interna y la violencia ha tenido hijos. Según Gabriel Jaime Murillo, Colombia tiene una cultura de violencia nacida de los narcos, los sicarios e irónicamente de un catolicismo pagano, que obliga a rezar una plegaria antes de realizar, entre comillas, una vuelta. Muchas de estas personas son de bajo perfil, la plore del pueblo, aquellos que no necesitan proteger una imagen porque no la tienen. Como dijo Mockus, entre más prestigio, más regulación. Todo esto no es necesario decir que todo está perdido, por el contrario, hay mucho por hacer.
Ya hay varias campañas de concientización ciudadana para regular los comportamientos de la población, como por ejemplo Pereira la veo bien, me pongo la camiseta por mi ciudad, campañas de inteligencia vial, entre otros tantos que poco a poco van aportando su granito de arena para construir una verdadera cultura ciudadana.